Un gusto estar con todos ustedes, con la gente amiga de Abramede, Asociación Brasileña de Medicina de Emergencias. Un placer estar en esta actividad internacional. Mi nombre es Glauco Rodríguez Andrada, yo soy médico, especialista en medicina de emergencia, especialista en emergentología y magíster en dirección de empresas de salud. Actualmente soy el presidente del Colegio Médico del Uruguay y el presidente de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas. Y me desempeño como director de la Regional Sur de ACE, Administración de Servicios de Salud del Estado, que es el prestador de salud más grande del país. Así que un placer compartir con todos ustedes esta actividad. Vamos a pasar a compartir pantalla y arrancar con la presentación. Y el tema que hemos elegido para compartir con todos ustedes es el siguiente: el servicio de emergencia, un paciente en sí mismo. ¿Y por qué esto? Porque vamos a tratar de abordar la importancia que tiene para el médico que se va a desempeñar en un servicio de emergencia, ya sea un médico de medicina general y fundamentalmente, y lo ideal es que sea un médico emergencista, de la importancia de la valoración global del servicio en sí mismo. Vamos a estar tocando eso, la importancia de conocer el servicio de emergencia en el cual uno va a trabajar, sabiendo que cada servicio de emergencia tiene su propia vida, su idiosincrasia y sus grandes diferencias que hacen a la diferencia de la manera en que nosotros podemos prestar calidad asistencial y seguridad para el paciente, ¿no? Vamos a hablar de los procesos del servicio de emergencia, la importancia de que existan reglas claras o reglamento de funcionamiento dentro de ese servicio y algunas reflexiones finales. Y bueno, como todos sabemos, nosotros tenemos que ver al servicio de emergencia como un sistema, como un todo, como un proceso en sí mismo al propio servicio. O sea, cada vez que nosotros tomamos una guardia, sabemos todo el dinamismo, variabilidades y cantidad de toma de decisiones que se dan en un servicio de emergencia. Por lo cual, conocer ese proceso es fundamental y saber cuál es el conjunto de actividades que permiten alcanzar los objetivos específicos dentro de ese proceso. ¿Por qué? Porque el objetivo de un emergencista, cuando está en un servicio de emergencia, ni que hablar que son los pacientes en sí mismos, pero también debe ser el servicio de emergencia en sí mismo. Por eso es que lo consideramos como un paciente en sí mismo a este. ¿Y por qué? Porque nuestra formación curricular, sobre todo como médicos de medicina general, nos forma y nos educa para lo que es el objetivo del paciente. Tratar correctamente a este paciente, ya sea desde el abordaje de la emergencia o de otra especialidad, pero pocas veces nos forma para tener en cuenta y cuidar, valorar y proteger al propio servicio en sí mismo. Porque si no tenemos en cuenta la visión servicio de emergencia, difícilmente podremos completar nuestros procesos para generar una buena calidad asistencial y correctos resultados para el paciente. Y porque la formación esta de ver al servicio como un todo y con su dinamismo y particularidades, lo da el enfoque de la emergentología, de la especialidad que a nosotros tanto nos gusta. ¿Y por qué? Porque se sabe que manejar un servicio de emergencia, dado el dinamismo que hay, las responsabilidades que hay, la toma de decisiones, la generación de estrés, se generan situaciones, estrés, etcétera, tanto o más que el que puede tener la persona que es entrenada para ser piloto de avión o un ingeniero responsable de una planta termonuclear. A modo de ejemplo, se sabe que cada 45 minutos se está interrumpiendo a una nurse o a una licenciada de enfermería en un servicio de emergencia, ya sea para hacerle una indicación, solicitarle un estudio, solicitarle que haga una llamada telefónica, que coordine tal o cual cosa. Todo lo que hemos estado y estamos en servicios de emergencia, sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de este dinamismo y de esta toma casi instantánea de diferentes decisiones y caminos que se realizan en un servicio de emergencia. Por lo cual, dado ese dinamismo, el trabajo en equipo es fundamental. Y hablamos del trabajo en equipo no solo entre los médicos entre sí en sus diferentes especialidades en un servicio de emergencia, o con enfermería, o con licenciados. De todos los integrantes
y personas que forman parte de un equipo en un servicio de emergencia. Ya sea desde el conserje o la persona que recepciona al paciente cuando llega y manifiesta su motivo de consulta, hasta el auxiliar de servicio que nos ayuda con la limpieza y la higiene del servicio. A modo de ejemplo, en el servicio de emergencia que yo trabajo y donde fui jefe de servicio durante muchos años, yo siempre cuando venía el conserje y me decía, Blauco, mirá que hay un paciente que está esperando que no lo veo bien, no me gusta, enseguida lo íbamos a ver y la mayoría de las veces era un paciente que tenía algo de gravedad o de importancia que requería que ese paciente ingresara de manera rápida. A modo anecdótico, una vez estábamos en un proceso de reanimación, en sala de reanimación, de un paro cardiorrespiratorio, yo estaba procediendo a realizar una intubación orotraqueal, miro a mi derecha y tenía un auxiliar de servicio y le digo, fulanita, bajame la comisura así veo mejor. En ese momento la fulanita no me entendía, luego de ese proceso de reanimación de ese paciente, que por suerte fue exitoso, compartimos un momento de intercambio con todos los integrantes del equipo asistencial y ahí hablamos. Y esa auxiliar de servicio ya quedó formada y entendió lo que era bajar la comisura, y es un integrante más del equipo que nos podía ayudar en un proceso tan importante como una intubación orotraqueal. De ahí la importancia del trabajo del equipo y de la figura y del rol de cada una de las personas que están en el servicio de emergencia. Y a su vez, conocer el servicio de emergencia y cuál es el proceso interno de ese servicio al cual vamos a ir a trabajar es fundamental, porque no todos los servicios de emergencia son iguales, cada uno tiene su idiosincrasia. Hay que saber cuál es el número promedio de consultas que voy a tener esa puerta de emergencia. ¿Son 100 consultas en un día? ¿Son 40? ¿Son 200? No es lo mismo. Tenemos que saber como jefes de esos servicios, de ese día, de esa guardia, con los recursos humanos con los que cuento, con qué especialistas cuento. Si falta uno de esos especialistas, viene suplente, se convoca a otro, etc. ¿Cuál es el tiempo promedio que hay de espera dependiendo del color de clasificación de triage? ¿Existen cuellos de botella de ese servicio de emergencia? Por ejemplo, si tengo que ingresar pacientes y no puedo ingresar porque todavía en sala no pasó visita al internista, ¿se me genera un cuello de botella? ¿Puedo derivar a esos pacientes a otro lado? ¿Puedo convocar que en ese momento venga el internista a ver si puede dar algún alta en sala para yo ingresar y degravitar los pacientes que tengo en la emergencia? ¿Tengo conductos de gravitación de ese servicio o no? ¿O quedo trancado? ¿Cuento con sistemas de apoyo? Si estoy en una situación que el servicio de emergencia está lleno y no puedo derivar, ¿puedo pedir personal extra de retén que me venga a dar una mano? ¿Puedo derivar a otros hospitales que estén relacionados desde el punto de vista asistencial con mi hospital, etcétera? ¿Cuento con todos los recursos materiales en ese servicio de emergencia y con la posibilidad de realizar todos los estudios que yo voy a necesitar en esa guardia? ¿O debo trasladar a los pacientes, por ejemplo, para hacer una ecografía o una tomografía? Si tengo que trasladar a esos pacientes, ¿quién coordina ese traslado? Porque muchas veces se demora, como todos sabemos, mucho tiempo al teléfono coordinando un estudio a un paciente. Y todo eso es fundamental, porque hace a los procesos internos del servicio de emergencia y por lo tanto a las diferentes demoras o no que voy a tener en el mismo, a la agilización de ese proceso, al dinamismo de ese proceso y a la rápida resolución del paciente según sus diferentes necesidades de derivación o no. Y el proceso en sí es todo. ¿Cómo es el proceso de ese servicio? Llega el paciente, ingresa al sistema por medio de la recepción con el conserje cuando le manifiesta su motivo de consulta, pasa a sala de espera, es llamado y se le realiza el triage, o ese servicio de emergencia no cuenta con un sistema de triage por X circunstancia. Si cuenta y se le hace el triage, luego pasa de vuelta a la sala de espera. Luego es llamado en el tiempo prudencial según su color de clasificación por el sistema de triage, eso también es fundamental. Y luego es dado de alta, ingresa a nuestro servicio o es trasladado a otro hospital o a otro nivel asistencial. Esto es muy importante si cuento con los recursos humanos necesarios. ¿Quién va a realizar el triage? ¿Ya está estipulado? Por ejemplo, ¿es una licenciada en enfermería? ¿Es uno de los médicos del servicio? ¿Es un médico de apoyo? ¿O es otro funcionario? Ya está estipulado que tiene que ser siempre. Si esa persona no viene, está estipulado quién lo va a hacer en su lugar, etc. Bueno, conocer la cantidad de boxes de atención que tenemos en nuestro servicio de emergencia, sillones o camas, es fundamental. Y sobre todo tener un concepto de realidad de en qué momento se está dando esa consulta. ¿Es en el momento en que se me genera un cuello de botella porque es cuando aumenta el número de consultas?
Si divido mi servicio de emergencia en 4 horarios según los turnos de enfermería, de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18 y de 18 a 24 horas. Conozco bien y sé bien en cuál de esos 4 periodos que tengo más consultas y a su vez en cada uno de esos periodos qué tipo de consultas según la clasificación del triage son las que me vienen. Los pacientes graves normalmente me vienen siempre de 0 a 0,6. Eso es muy importante saberlo para estar preparados, porque el emergencista por definición siempre tiene que estar preparado a los imponderables y a situaciones que muchas veces se nos escapan de la realidad. El servicio de emergencia donde estoy trabajando yo, ¿cómo se inserta dentro del proceso asistencial a lo que hace a la salud pública de esa zona o de ese país? En este sentido, ¿está determinado y escrito según protocolos a qué prestador o a qué nivel asistencial derivo yo los pacientes si tengo que derivarlos y no los puedo resolver en mi servicio o no? ¿O tengo que entrar a hacer una ronda de llamadas para ver quién me lo acepta? Bueno, conocer todo esto y que el médico que va a tomar una guardia conozca todo esto es tan o más importante que conocer las patologías en sí y la medicina para atender las patologías de gravedad del paciente. Esto es asistir al propio servicio de emergencia en sí mismo y es una visión que es fundamental. El cuello de botella de mi servicio, ¿está en mi servicio o en realidad está en la sala? Porque como decíamos hoy, las salas de internación de medicina y cirugía están llenas y yo no puedo ingresar pacientes, dado que estoy a capacidad plena. Si pasa eso, ¿tengo alguna opción diferente para tomar? ¿Se puede convocar al internista para que venga a cualquier hora? Y de altas, ese internista de la sala, ¿está dentro 24 horas o viene, pasa visita y se va? Y luego tanto la emergencia como toda la sala de internación de ese hospital queda a cargo de los médicos de puerta. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Si yo estoy con ese cuello de botella, tengo la emergencia llena y no puedo ingresar pacientes a sala, ¿está escrito que igual yo tengo que seguir recibiendo pacientes de otros lugares? ¿O si estoy lleno puedo hacer que esos pacientes vayan a otros hospitales? Eso también es muy importante, porque si estoy con un cuello de botella igual a capacidad plena, igual tengo que seguir recibiendo pacientes, la situación puede llegar a ser muy caótica. Mi flujo de entrada de pacientes es más rápido que mi flujo de salida, entonces mi servicio puede colapsar. Como decíamos, tengo que seguir recibiendo pacientes igual, aunque no los pueda ingresar. Por definición, como todos sabemos, en unas 24 horas se debería resolver el destino de un paciente que está en emergencia, o mínimo ya tenerlo vislumbrado y visualizado. Se va de alta, ingresa a sala, ingresa a cuidados intermedios o a CTI, o lo traslado a otro prestador o a otro nivel asistencial porque no lo puedo resolver acá. Pero si no lo puedo ingresar, el servicio de emergencia se va a convertir en un lugar de internación. Los pacientes van a estar 2, 3 o 4 días, porque yo ya sé que tiene que ingresar a sala, pero si la sala de internación está llena y no puedo recibir los pacientes, si me pasa eso, que no debería pasar, cuento, por ejemplo, con que el internista venga a pasar la visita de esos pacientes a sala y hacer la evolución, o también la tengo que seguir haciendo yo como emergencista en mi equipo. Eso hace que cambie la dinámica del servicio de emergencia, porque todo el personal de emergencia a su vez va a tener que requerir tiempo en seguir la asistencia de estos pacientes que ya no deberían estar en la emergencia porque ya estaban resueltos desde nuestro punto de vista. Todas estas preguntas son fundamentales que un médico que va a tomar un servicio de emergencia bajo su responsabilidad lo tenga claro. Y después tener claro el reglamento de funcionamiento de ese servicio. Por ejemplo, en el prestador de salud donde está inserto este servicio de emergencia el cual yo voy a trabajar, desde el punto de vista de las direcciones asistenciales, ¿me piden que yo repita medicación en el servicio de emergencia o que realice controles para el carnet de salud o que haga reválida de certificaciones? Por ejemplo, si se suspendió una policlínica, ¿me piden que los pacientes esos que iban a repetir medicación se le hagan en el servicio de emergencia? ¿O como debería ser esa dirección, esa gestión de esa institución, busca alternativas y lo resuelve por otro lugar, pero no en el servicio de emergencia, dado que, como sabemos, por definición, el servicio de emergencia no es para resolver este tipo de situaciones. Más allá de que el sistema o la institución se las tiene que resolver al usuario, pero no sobrecargando el servicio de emergencia. Somos 1, 2, 3 o más médicos de guardia, según la usabilidad y el número de consultas que tenemos. Este ratio es fundamental para saber a qué me voy a tener que enfrentar. La institución de salud cuenta con cuántas camas de internación. Lo que decíamos hoy, ¿hay internista de guardia interno adentro las 24 horas?
que si se descompensa un paciente en la sala de internación, él comienza a hacer el tratamiento hasta que nos consulta a nosotros, o estamos nosotros como médicos emergencistas de ese servicio a cargo de toda la institución, de la emergencia y de las salas de internación. Esto es fundamental. ¿Existen protocolos de atención para las patologías más frecuentes del servicio de emergencia que respalden el actuar de nosotros como médicos y del resto del equipo asistencial? Esta diferencia también es fundamental de que existan o no. ¿Contamos en esa institución con protocolos de víctimas múltiples, masivas o desastres? Sabiendo que la definición de víctimas múltiples es cuando utilizamos la primera mitad de los recursos humanos y materiales para asistir determinado proceso. Víctimas masivas cuando utilizamos la segunda mitad de los recursos humanos o materiales para asistir a esa realidad, y un desastre cuando por definición sabemos que los recursos humanos y materiales que tenemos en ese servicio no nos dan para asistir a esos pacientes que nos están llegando. Pero ojo aquí, que un desastre lo podemos tener en un servicio de emergencia que tiene un bloque quirúrgico solo, si nos llegan 3 politraumatizados graves que requieren acceso a un bloque quirúrgico, porque solo va a poder ingresar uno. Ya los recursos no nos dan. Entonces son todas cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Conocemos y sabemos utilizar bien el instrumentario y el equipamiento que hay en el servicio de emergencia? Monitores, bombas, cardiodesfibriladores, etc. Cuando llegamos a la guardia, nos fijamos que esté todo, que esté correctamente funcionando, cosa que cuando lo necesitemos, por ejemplo, en una reanimación, en un paro cardiorrespiratorio, no tengamos sorpresas. Esto es fundamental preverlo. ¿Sabemos realizar las maniobras invasivas básicas, por ejemplo? ¿Contamos con protocolos de intubación dificultosa, introductor de Eichmann, videolaringoscopio, etcétera? Si contamos, lo sabemos utilizar, esto es fundamental. ¿Y por qué todo esto? Porque, y con esto vamos terminando, por definición yo considero que el emergencista es un estabilizador de sistemas mayores. Muchas veces no tiene y no debería realizar un diagnóstico positivo de fondo, porque eso implicaría invertir un determinado tiempo en un paciente y perder de vista a otros y el propio servicio. La mayoría de veces tenemos que realizar un diagnóstico fisiopatológico, estabilizar y derivar a donde tenemos que derivar o resolverlo si podemos resolverlo en ese lugar. Pero bueno, yo quería compartir, desde mi humilde conocimiento práctico y teórico, todos estos conceptos que muchas veces cuando vemos, sobre todo médicos jóvenes y recién recibidos, como todos arrancamos en su momento y vamos a trabajar en un servicio de emergencia, todas estas cosas muchas veces no las vemos o no nos damos cuenta. Y esto es fundamental, estar preparados para los cuales nos prepara la carrera, para hacer los diagnósticos, estabilizar los pacientes, etcétera, pero también estar preparados para nada más y nada menos que ver al verdadero paciente que tenemos en el servicio, que es el servicio en sí mismo y todas sus variabilidades que me pueden y sobre todo me condicionan la resolutividad que yo puedo tener con el paciente en sí mismo y por lo tanto la calidad asistencial, la seguridad del paciente y las buenas condiciones de los equipos asistenciales que trabajamos en esos servicios. Porque no tener en cuenta todas estas variables genera un estrés muy importante en todos los diferentes integrantes del equipo asistencial. Así que bueno, espero que esta presentación y este intercambio de ideas y de preguntas haya sido de utilidad, y una vez más, un placer haber participado y estado en esta actividad de Abramed. Saludos a todos los hermanos emergencistas de Latinoamérica y del mundo.